7 de la mañana, 31 minutos. Al sofá de la primera emisión de Noticias Caracol ha llegado la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aquí en Noticias Caracol. Pues hay que resaltar que, entre otras cosas, la mandataria ha levantado su voz por los graves problemas de seguridad de su departamento. Claro, Daniela, y también ha protagonizado un duro contrapunteo con el presidente Petro por este tema y otros, como el tren de cercanías y además de otras obras que son importantes para el departamento del Valle del Cauca. Gobernadora, bienvenida. Bueno, muy buenos días a Daniela, a Nicolás y a todos los televidentes de Caracol. Bueno, gobernadora, vamos entonces a hablar de diferentes temas que quisiera comenzar con una de las noticias del día. Anoche finalmente el gobierno nacional expidió ese decreto de emergencia con el que, pues por 30 días, con el que impondría más impuestos tras hundirse la reforma tributaria en el Congreso. ¿Esto de qué manera impacta en su región, por ejemplo? Bueno, pues básicamente va a ser examinada por la Corte Constitucional, eso lo sabemos, porque tampoco sabemos cuáles son los hechos extraordinarios, aunque han venido diciendo los hechos extraordinarios que hicieron que se pudiera dar esta emergencia económica, pero hay unos impuestos que son fundamentales y que para nosotros nos impactaría negativamente a los departamentos. Y es el primero, el impuesto al licor, claro, el impuesto al cigarrillo. Es decir, nosotros nos gustaría que le subieran el impuesto al cigarrillo, pero que los recursos de estos impuestos fueran a las regiones. Es una renta delegada a los departamentos, pero así como lo está presentando el gobierno, los recursos irían al gobierno nacional. ¿Eso qué nos daría como resultado? Que se aumentaría el contrabando en las regiones, se disminuirían las ventas en las regiones, ya lo estamos viendo con el cigarrillo, con contrabandos altísimos, y eso nos va a dar como resultado disminución en la renta. Disminuir las rentas quiere decir disminuir los recursos para la salud, para la educación y para el deporte. Entonces, ese es un impuesto que realmente perjudicaría muchísimo a nuestros departamentos y además la centralización de los recursos. Claro, es que usted menciona un punto muy importante y es uno de los debates que incluso se ha dado muchísimo en el Congreso, y es que no se bogotanicen los recursos, que no solamente estén concentrados en la Casa de Nariño. Es que el problema es que los recursos nos generan competencias a nosotros, hay que invertir en absolutamente todo. Ahora en seguridad pues estamos invirtiendo nosotros porque pues sí, realmente la inversión la hemos hecho desde la región, en las capacidades del Ejército y la Policía, pero pues los recursos no nos llegan, son competencias sin recursos porque todos se quedan centralizados. Eso es lo que estamos buscando ahora, descentralización real de los recursos con competencias para que así las regiones, que somos las que generamos el desarrollo del país, porque el país se desarrolla a partir de las regiones, pues tengamos los recursos necesarios para poder hacerlo. Bueno, gobernadora, hablemos de otro de los temas de este año y sin duda, pues seguridad encabeza la lista de la preocupación de los vallecaucanos. Nada más para poner un ejemplo, hace unos días 2 policías murieron en medio de un atentado en Cali. Ha sido un año difícil en materia de orden público. ¿Cómo lo evalúa usted y también cómo le están haciendo frente a ese tema de seguridad? Es un flagelo. Bueno, primero nosotros hemos querido hacer lo más importante, control territorial y que haya presencia del Estado, presencia de la fuerza pública para poder lograr que generemos tranquilidad y seguridad en las regiones. Allá tenemos la zona alta de Jamundí. En la zona alta de Jamundí el control territorial no puede estar en manos de los delincuentes, tiene que estar en manos de la institucionalidad. Ya el ejército ha entrado, estamos haciendo una operación Coraza y eso es muy importante para contener un poco todas los ataques terroristas que nos venían generando con drones y que eso pues nos estaba afectando y lo están viendo, afecta a Cali, afecta a la comunidad. Ha sido un año muy duro para para las familias vallecaucanas con todo este sufrimiento, para los mismos policías, para la familia de los policías, del ejército, claro, de los soldados, pues que son seres humanos como nosotros y sufren también las rigurosidades de la violencia. Entonces, en esto estamos haciendo control territorial, hemos aumentado capacidades, el gobierno departamental hemos logrado comprar antidrones para poder lograr que disminuyan los ataques. Se han disminuido mucho los ataques porque esto les ha servido al ejército y a la policía para contener ataques, pero pues no es suficiente. Claro. Necesitamos más capacidades, esa es una de las cosas que le he venido diciendo al gobierno nacional. Necesitamos una estrategia conjunta con Cauca, con Nariño, porque lo que pasa en Cauca pasa en el Valle y viceversa, y pues por supuesto eso nos genera alteraciones de la seguridad, y eso es lo que no hemos logrado, que se nos dé el gobierno nacional, más capacidades para el ejército y la policía, porque ellos son los que nos han salvado, ellos son los que han estado con nosotros y trabajando para darle la tranquilidad y la seguridad a los vallecaucanos.
Gobernadora, saludo especial desde Cali. Usted lo viene diciendo, insiste en ese hermanamiento, en ese trabajo articulado con el gobierno nacional y seguramente sí ha habido un apoyo, pero usted siempre ha exigido más. Pero si en este momento el presidente le diera la oportunidad de priorizar una estrategia para fortalecer la seguridad en el departamento, ¿cuál sería? Si ponemos sobre la mesa las siguientes opciones, ¿cuál sería? Mayores unidades, mayores miembros de la fuerza pública, inteligencia o más y mejor tecnología, ¿cuál elegiría? Bueno, varias cosas. La primera, mucho más fuerza pública, por supuesto, más capacidades para la fuerza pública, más inteligencia y, por supuesto, inversión social. Nosotros venimos trabajando en una inversión social en la zona alta de Jamundí con la Mesa Campesina, pudiendo sembrar 200 hectáreas, vías, mejoramiento de vías y logrando, por ejemplo, hacer con el sector privado empresas para los campesinos y para las mujeres campesinas de esa región. Entonces, esas tres cosas se necesitan porque no es solamente la fuerza pública, también necesitamos inversión social, también necesitamos oportunidades para nuestros jóvenes. Nosotros estamos trabajando en ellos, en proyectos como Valle Emplea, en programadores, en Digicampus, que es un multicampus virtual para que estudien los jóvenes, para que no estén en la calle, para que estén estudiando y articulando con las empresas para trabajar. Estamos haciendo un programa de Fuerza Joven, que es un programa súper importante porque incentivamos a los jóvenes para que entren a la fuerza pública. Sí. Se aumenta el pie de fuerza, pero a su vez, pues logramos que los jóvenes no estén en las calles. ¿Pero de qué manera los incentivan? Les damos un bono de consumo de $1.000.000 bimensual, entonces eso los incentiva. Antes había mucha disminución de personal que quisiera entrar al ejército o a la policía. Ahora con este incentivo está entrando pues casi que toda la convocatoria. Gobernadora, ¿qué ha pasado con el batallón de alta montaña que ustedes quieren hacer en Jamundí, que precisamente quiere brindar seguridad, blindar la ciudad de Cali, blindar Jamundí y sobre todo la vía panamericana? Sí, allí vamos nosotros a hacer un batallón, ya compramos el lote, esta semana ya se escrituró, se lo vamos a entregar al ejército y ya tenemos los recursos para hacer el batallón de alta montaña en Jamundí, que va a ser muy importante porque eso va a contener el paso desde Cauca hasta el Naya, o sea, hasta Buenaventura, hasta el mar, hasta el Océano Pacífico, que es donde sacan la coca precisamente para poderla distribuir pues, para donde se puede ir. Pero también tenemos un batallón de alta montaña en el centro y el sur y el norte del Valle del Cauca, que era muy importante, y vamos a entregar también otro en la zona alta de Tuluá. Bueno, y habla, perdón. Y lo importante de este batallón, gobernadora, es que lo que mencionaba hace algunas entrevistas, algunos meses, el alcalde Alejandro Eder, es que Jamundí está inundada de cultivos de coca. Esto sin duda va a hacer frente a esa situación. Pues por supuesto, incluso ahora que vemos que el gobierno nacional quiere hacer fumigación con glifosato y con drones, esa fue una propuesta nuestra hace bastante tiempo y se lo dijimos que lo queríamos hacer en Jamundí y al inicio el ministro nos dijo que sí, que probablemente sí se hacía, pero luego nos dijeron que no se podía hacer. Pero eso lo estamos pidiendo nosotros, pero no solamente para erradicar el cultivo de coca, sino para sustituirlo, para poder darle una economía lícita a los campesinos, porque eso es precisamente lo que buscamos nosotros. Si se erradica y no se le da economía lícita a los campesinos, vuelven y llegan nuevamente a sembrar coca. Entonces necesitamos eso, articular para que así de esa manera podamos lograr esa sustitución y lograr que realmente los campesinos tengan esa economía que necesitamos que sea lícita. Claro, y además que entre otras cosas, pues ese interés de las bandas criminales en Jamundí por esa zona geográfica tan estratégica para el narcotráfico. Bueno, para minería ilegal, ¿no? La minería ilegal, sí señora. Hablando de obras, hablemos del tren de cercanías. ¿Qué pasó después de que el gobierno finalmente pues no cumplió con esos recursos que se necesitaban de parte del gobierno nacional para hacerlo realidad? ¿Cómo lo van a sacar adelante? Mire, el tren de cercanías teníamos todo tecnológicamente, financieramente, técnicamente. El gobierno departamental, junto con el gobierno de Cali, con la alcaldesa de Jamundí, hicimos el trabajo de buscar nuestros recursos, 3.700.000 millones de pesos, que lo tenemos además con un convenio para que no se nos cumplan las vigencias futuras, y el gobierno nacional no nos dio el 70%. ¿Qué hicimos? Pues nosotros no nos podemos quedar quejándonos y con los brazos cruzados, tenemos que buscar alternativas, y ahí nos hemos ido a hablar. La Financiera de Desarrollo Nacional es la que está haciendo técnicamente el proyecto, y pues por supuesto con ellos estamos logrando hacer otra propuesta
propuesta que sea de 14 kilómetros con 11 estaciones, que prácticamente va a ser la primera línea del metro de Cali. Yo les digo que esa va a ser como la primera ¿Para línea. qué año se cree Y eso pues, en 5 años. Y lo que estamos buscando es unos inversionistas con la banca multilateral que nos va a apoyar para que haya más transparencia, para que haya más visibilidad y más objetividad. Nos evalúen los proponentes, ya tenemos propuestas, pero pues por supuesto eso tiene un término en el cual nosotros se va a evaluar por parte de ellos y así lograr determinar cuál es el mejor y de esa manera poder nosotros hacer ese tren de cercanías, porque si el gobierno se bajó del tren, nosotros seguimos montados en él. Y gobernadora, es que este es un proyecto muy importante para los habitantes de Cali, de varios municipios del Valle del Cauca. Hablemos, ¿qué conecta este tren de cercanías? Porque es que hace una conexión de movilidad Y reduce interesante. El tren conecta a Jamundí con Cali, que es la primera fase. La segunda fase es al aeropuerto, a Palmira y a Jumbo. En la primera fase que vamos a hacer sería 23 kilómetros. Ahora estamos trabajando en los 14 kilómetros para lograr pues, que podamos encontrar más fácilmente el inversionista. Y ahí lo que nosotros queremos es, primero, movilidad, sostenibilidad, generación de empleo. Usted se imagina 5.000 empleos. Nos genera más o menos 14.000 empleos, pero 5.000 empleos para Jamundí, para Cali, para Jamundí en ese momento con las dificultades que tiene Jamundí, eso sería salvador. También pues es sostenible y fuera de eso pues nos genera competitividad, o sea, tiene todos los requisitos nos disminuye la huella de carbono, nos da 160.000 personas diarias bajarían. Pues Jamundí es una ciudad dormitorio de Cali prácticamente. Sí. Entonces eso nos daría la posibilidad de poder tener una movilidad mucho más segura y una movilidad mucho más sostenible. Calidad de vida. Y calidad de vida, por supuesto. Gobernador, hay otro aspecto que es bastante importante y tiene que ver con seguridad, pero es la salud, básicamente, de los vallecaucanos. Aquí en el departamento ya se han presentado casos de personas que padecen enfermedades graves como cáncer y no están recibiendo medicamentos. Cada que van al dispensorio no encuentran estos medicamentos. Algunos han terminado en unidades de cuidados intensivos, se han registrado también muertes, otros más padecimientos más graves. ¿Cuál es el plan de acción, la estrategia que ustedes como departamento están usando para garantizar precisamente la salud, la entrega de esos medicamentos, la atención prioritaria? Porque entendemos que lo escalan hasta el gobierno nacional, se conoce sobre la intervención a varias EPS, entre ellas la nueva EPS, pero no hay una respuesta concreta y estas personas siguen liderando protestas y siguen muriéndose quizás. Bueno, pues nosotros venimos liderando desde la Secretaría Departamental del Valle del Cauca, pues diciéndole al ministro y diciéndole al país que realmente en el Valle del Cauca estamos viviendo una situación muy difícil porque allá están la mayoría de las EPS que están intervenidas. Como están intervenidas, pues por supuesto depende del gobierno nacional, pero no pagan a tiempo, se demoran un poco más y no pagan lo suficiente para que los hospitales y las clínicas pues puedan atender con calidad y oportunidad a los pacientes. Hoy les deben solo al sector público más o menos 2 billones de pesos, al sector privado más de 2 billones, 2 billones y medio de pesos les están debiendo. Y por supuesto ya hemos tenido 20 muertes de enfermedades huérfanas, de enfermedades de cáncer, por supuesto a los niños se les suspende los tratamientos de cáncer y eso pues es terrible. Nosotros estamos trabajando en una red integrada de nuestro sistema público articulado con el privado. Como en el privado en muchas partes han cerrado servicios, pues lo estamos atendiendo en el hospital universitario que tenemos el 250% está colapsado, sin embargo los estamos atendiendo y estamos descentralizando las especialidades, es decir, vamos a todos los municipios, estamos yendo a los municipios con los especialistas para que la gente no congestione los servicios en la ciudad de Cali. Entonces vamos a los municipios con los especialistas, se atiende mucho más cercana a la gente, allá se les logra los medicamentos y se les da las cirugías que se necesiten, pues se les hace se les da pues la posibilidad de que los hospitales las puedan programar. Gobernadora, toda esa radiografía, ese panorama que usted nos esboza de su departamento, pues tiene un punto de partida, un problema inicial que es la UPC, que es lo que el Estado le paga a las EPS, al sistema de salud, para que nos atiendan a nosotros como usuarios. En este momento está la discusión. ACEMI ya puso sobre la mesa que el aumento tiene que ser superior al 17%.
Para la gobernadora del Valle, ¿cuánto tiene que ser ese aumento en la UPC para mejorar la atención en el sistema? Bueno, primero, siempre la UPC ha sido insuficiente porque no se han hecho los estudios técnicos necesarios y como debe ser para poder decir cuánto es la UPC que se necesita para el sistema de salud. Sin embargo, en este momento tan insuficiente es que necesitamos que se le aumente y mucho más que lo que se le va a subir al salario mínimo. Entonces, pues esperamos que sea más o menos por ahí, sin estudios técnicos, pero yo sí creo que debe haber rigurosidad en estudios técnicos para saber cuánto se necesita. Más o menos eso puede ser que se necesita 17-18%, pero pues por supuesto hay que esperar que decide el gobierno nacional, pero que hay que aumentar la UPC con un nivel alto, hay que hacerlo. De lo contrario, no va a ser posible atender atención primaria y atender a los pacientes crónicos, los pacientes de cáncer, los pacientes de enfermedades huérfanas. De hecho, usted conoce muy bien ese tema, además porque usted es representante de los gobernadores en la ADRES. Y por esos días han estado ustedes evaluando ese tema. Por supuesto, estamos en eso. Lo que pasa es que la ADRES es una tesorería. Entonces, ahí lo que llega es, las EPS le mandan unas cuentas y el ADRES paga las cuentas. Lo que pasa es que la ADRES dice, nosotros ya pagamos todas las cuentas. Claro, pagaron las cuentas que le pasaron las EPS, pero solamente es el 60% en promedio. ¿Qué pasa con el 40% que se le queda debiendo a los hospitales y a las clínicas en promedio en el año? O sea que eso no está por deudas por pagar, pero eso no aparece. Usted, gobernadora, menciona algo muy importante y es que la UPC siempre ha sido insuficiente y es que este año vimos una pelea entre Corte y Gobierno porque la Corte emitió unas sentencias donde decía, Gobierno, pues estos recursos son insuficientes, reúnanse nuevamente y ajusten los recursos para que se pueda atender de manera prudente el sistema de salud. Por supuesto, hay que cumplir la orden. Y hay que aumentar la UPC, hay que cumplirlo, es una orden de la Corte Constitucional y la orden de la Corte Constitucional hay que cumplirla. Sí. No, gobernadora, quería meterla también en un tema de infraestructura, pues yo sé que estábamos esbozando el tema de la salud, pero hay un proyecto, además del tren de cercanías, que es muy importante para los vallecaucanos, que es la vía Mulalú-Lobo Guerrero. ¿Qué ha pasado con ese importante tramo? Bueno, eso tramo? están en una conciliación, esperamos que se logre rápidamente porque también nos genera competitividad. El dragado del canal de Buenaventura, que es fundamental, no es para la competitividad nuestra, es para la competitividad del país. Y nosotros le hemos venido diciendo, nosotros no estamos pidiendo y ni estamos rogando, estamos diciendo, miren, esto es prioridad para el país, así como es prioridad para el Valle, es prioridad para el país. Entonces, mírennos para poder hacer esas obras. El acueducto de Buenaventura, o sea, hay el aeropuerto, no sacaron la licitación, el no sacar la licitación nos genera que dejar de invertir 4.3 billones que podría estar invirtiendo el concesionario en el aeropuerto. Y eso implicaría también poder mejorar el aeropuerto de Buenaventura. Es decir, son cosas que nosotros creemos. Yo creo que el trabajo interinstitucional entre el gobierno nacional, el gobierno departamental, municipales es fundamental. Y ahí se debe hacer, pero eso se debe ver reflejado en hechos, ver reflejado en obras, en proyectos, en programas que beneficien la calidad de vida y que transformen la vida a la gente. Eso es lo que se debería ver. Pero si eso no se ve, pues ahí nos toca hacer lo que nos está tocando hacer, trabajar juntos y trabajar solos, en una gobernanza colaborativa, porque tengo que decirle que nosotros en el Valle del Cauca trabajamos con el sector privado, el público, la academia, trabajamos con las organizaciones sociales. Es la única manera de poder lograr generar unos objetivos y unas metas que uno se fija y juntos lograrlos. Hemos logrado, por ejemplo, bajar la pobreza multidimensional el 60%, o sea que... Sí. Gobernadora, pero justamente hablando de ese trabajo en conjunto, la necesidad de ese trabajo local, regional, con el nacional, pues sin duda esa ha sido también una lectura que hemos evidenciado a lo largo de este año en cada preocupación del Valle, su relación con el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo está su relación? Uno siente como si la estuviera tal vez ignorando, no sé si la palabra cae, usted me confirmará, por favor, pero ¿qué es lo que pasa ahí, gobernadora? No, yo pienso que tenemos una relación institucional, yo digo institucional, una relación franca, una relación en la cual hay diferencias y que cuando hay diferencias yo las expreso y las expreso francamente de frente al país y con argumentos, pero siempre en defensa de los intereses del Valle del Cauca. O sea, yo nunca tengo diferencias personales ni me interesa. A mí las diferencias son por defender los intereses de mi región, de los proyectos estratégicos, de las prioridades que tiene mi departamento, porque a nosotros nos eligieron para priorizar las necesidades y darle solución a esas necesidades. Diferencias personales no, pero diferencias políticas.
Sí, Mire, son nosotros evidentes. lógicamente tenemos diferencias ideológicas y políticas. Y eso se evidencia. Pero eso no puede interferir en la función que nosotros desempeñamos. Nosotros desempeñamos una función pública, una función de servidores del Estado, servidores de la gente, servidores del pueblo, de la comunidad, y a mí me eligieron para eso, para servir a la gente. A mí no me interesa si el uno es de una política o de otra ideología, a mí me interesa, cuando me eligieron gobernadora de los vallecaucanos, a servir a todos los vallecaucanos. Eso es lo que yo hago, yo no distingo entre unos y otros. Entonces, eso es lo mismo que busco yo con el presidente, que no importa las diferencias, lo importante aquí es trabajar juntos para transformar los territorios y la comunidad. Gobernador, ¿usted cree que tal vez esas diferencias o esa distancia que usted hoy mantiene con el presidente Gustavo Petro tiene como origen su posición con la reforma a la salud en su momento? No, yo pienso que, como le digo, no hay diferencias, las diferencias personales no las hay. Lo que pasa es que institucionalmente, cuando el Valle del Cauca no se escucha a nivel nacional, cuando los proyectos estratégicos no se escuchan a nivel nacional, pues lógicamente yo tengo que expresarlo. Y lo expreso de la mejor manera, con argumentos, siempre defendiendo a la gente. Pero usted sí es la principal contradictora regional del presidente Petro. ¿Eso de alguna manera no lo ha sentido usted, que de pronto esté castigando por esa razón? No, yo no soy yo lo que más que contradicciones y más que cualquier cosa es dar a conocer cuáles son los proyectos estratégicos que necesitamos y defender los intereses. De verdad que ese es mi único interés y yo no soy opositora, ni soy tampoco una aliada incondicional, no. Simplemente soy una persona que quiero que articulemos para poder lograr que los resultados se vean las obras, que se vean los proyectos, los programas que transformen nuestra comunidad. Bueno, pues vamos ya prácticamente cerrando esta conversación rápidamente. La invitación a Cali, a la feria, en 2 días. Ya están en modo feria, por gobernadora. supuesto, allá están invitados cordialmente a que vayan a ver todo lo que se va a presentar, pues el salsódromo, por supuesto, las fiestas de mi pueblo, que son espectaculares, el 26, los quiero invitar, ahí se va a ver toda la diversidad de nuestra región, de nuestro departamento, porque va a ir cada municipio con lo típico de cada uno de sus municipios, así que va a ser muy lindo. En el día, como yo siempre lo digo, en el día ustedes se van para los pueblos, a los pueblos mágicos, se van a comer sancochitos, se van a comer y se van a oír música, y por la noche se van a rumbear y a bailar salsa. Acá. O sea, estamos agendados en diciembre. Nosotros desde acá vamos a estar juiciosos reportándolo, gobernadora. Antojados. Pues, Muchas gracias. Invitados. Gracias, gobernadora, por pasar aquí, por estar aquí en el sofá de Noticias Caracol. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.